buenas noches. Miércoles 25 de mayo comenzamos una nueva edición del programa. Días contados en Vía X, contamos todo y contamos con todos. Hoy no estaremos con Juan Diego Montalva, que vuelve mañana a su puesto, pero estamos como cada noche con Paula Walker. ¿Cómo estás, Paula? Buenas noches, Carolina. Buenas noches. Y recibimos en el estudio al alcalde de la comuna de Lumaco, que desgraciadamente ha estado en la noticia por el asesinato del trabajador Segundo Catril. El alcalde Richard Leonelli nos acompaña. ¿Cómo está, Richard? ¿Cómo le va, Carolina? Buenas tardes. Buenas noches. Muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Circunstancialmente, usted estaba en Santiago junto al Consejo Municipal cuando ocurren los hechos trágicos allá en Lumaco, ¿no? Efectivamente, sí, eso es efectivo. Viajamos junto al Consejo Municipal para poder conversar en los distintos departamentos de gobierno, subsecretarías, para pedir recursos y justamente también para tocar el tema de los ataques permanentes que sufre la comuna de Lumaco en este sentido. ¿Y cómo se entera de lo que pasó? ¿En qué momento? Cuando estábamos acá en Santiago, nos llaman y nos dicen lo que pasó y que lamentablemente, bueno, Segundo estaba malherido y finalmente nos comunican más tarde que había fallecido. Alcalde, buenas noches. Hola, Pablo. ¿Cómo le fue con el gobierno? Mire, yo creo, parto de la base que yo creo en las personas. Tuvimos reuniones ayer con algunos subsecretarios y posteriormente nos cita el subsecretario de Interior para conversar, porque, a ver, lo primero es decir que la comuna de Lumaco está sufriendo estos ataques hace muchísimo tiempo y producto de ello... Perdón, ¿muchísimo tiempo cuánto es? ¿Hace años? 3 años Vale. Y más. El punto es que esto se va aumentando, va increciendo y al punto de llegar a la muerte. El propio fiscal Garrido acaba de decir ayer que tiraron a matar, que hay más personas heridas, más trabajadores heridos y que no fue un ataque simple, sino que iban decididos a matar. Posteriormente a este hecho que nos salió en la prensa, a las 8:30 o paralelo a este hecho, a las 8:30 de la mañana aproximadamente, sufrió otro ataque, una camioneta de un particular, don Carlos Venturelli, y porque simplemente tuvieron mala puntería, no lo mataron. Las balas ingresaron, balas de guerra también, tal como ocurrió como en el caso de Segundo Catril. O sea, esto es pan de cada día. Es pan de cada día. Hace más o menos 3, 4, 5 años, que sabe que me llama la atención porque Adolfo Millabur, con quien conversábamos, que es convencional, exalcalde de Tirúa, también pone 5 años como desde el momento en que el Estado desapareció de la zona. Exacto. Entonces, ayúdenos, alcalde Leonelli, a entender la complejidad de su territorio. Tenemos un mapa. La comuna de Lumaco tiene 3 centros poblados, que es Lumaco, Capitán Pastene y Pichipeyahuen. Y Pichipeyahuen, donde la dotación policial y en el fondo es escasa y los recursos por supuesto que lo son. Usted nos dice que estaba aquí literalmente golpeando la puerta para pedir plata. Exacto. Y está en la zona norte de la región de la Araucanía, allá está Lumaco, y queda cerca de la zona costera, al sur de la comuna de Tirúa, que marca el fin del Golfo de Arauco, podríamos decir. Exacto, claro, sur-costa llamemos. Y usted tiene allí una gran extensión de costa por donde, sospechan ustedes, ingresan armas, drogas, movimiento de personas, tráfico de personas que migran a nuestro país. Explíquenos y ayúdenos a caracterizar qué está pasando y quiénes son estas personas detrás de estos delitos. Mire, la ruta más compleja para nosotros es justamente la ruta 90, que va desde Capitán Pastene, ¿cierto?, hacia justamente Tirúa. Ahí hay muchísimos caminos alternativos por donde circulan estas bandas y no hay ningún tipo de control policial en estas rutas. Déjeme decirle que hay un campamento de carabineros en el sector de Manzanar, en el fondo San Óscar de propiedad de Forestal Mirinco, ¿Ya? pero no tiene ninguna atribución para poder controlar, para poder fiscalizar a los vehículos, a los camiones que circulan por ahí con madera robada muchas veces y que son los que finalmente también le financian las armas y un montón de, llamémoslo así, equipamiento para que ellos funcionen. Entonces, al no haber patrullaje en rutas alternativas, ni siquiera la ruta principal de la cual estamos hablando, al no tener atribuciones carabineros en ese campamento que está ahí in situ en el lugar... ¿No hay Fuerzas Armadas en ese camino? No hay Fuerzas Armadas en ese sector. Y ¿No hay ahora o nunca ha habido? Es que lo que pasa es que con el estado de excepción sí hubieron patrullajes, pero los patrullajes
Si usted me pregunta... Ocurren a la misma hora. Claro, sirven, pero no... Sirven por el momento para dar un sentido o sensación de seguridad a la población, que también nos sirve muchísimo. Es efectivo. Pero al no haber un control permanente, un patrullaje permanente, un control en las rutas, no vamos a atacar el problema de fondo. Porque, le insisto, por ahí circulan la propia gente del lugar, Manzanares, Relún, Calcoy, Bajo Leucura, que son los sectores que están más aledaños o colindantes con la 8ª región, con la comuna de Tirúa, avisan cuando están patrullando estas bandas, pero ellos, esos carabineros de ahí, no pueden hacer nada, no están facultados para eso. Entonces, yo tengo un caso que es un caso extremo. ¿Ya? Ahí en el sector, un niño de 9 años salió a las 3 de la mañana por la ventana a pedir auxilio, y que un poco grafica el abandono en que está la comuna de Lumaco en lo social. A caminar 6 kilómetros para poder pedir auxilio, encontrando señal telefónica, porque su papá y su mamá estaban siendo maniatados en la cocina. ¿Maniatados por quién? Por estos grupos. Por estas bandas. Tremendo, tremendo. Entonces, si eso al gobierno no le produce nada, yo creo que son hechos puntuales, son hechos que grafican muy bien lo que estamos viviendo en la comuna de Lumaco. Alcalde, hablemos un poco de las bandas, como le llama usted, y de los grupos, los grupos que están realizando estas acciones. Usted es una persona que pasó muchos años trabajando en la municipalidad, sí, de Lumaco, 25 años trabajando en la municipalidad. Trabajó en el mundo forestal también. Exactamente, como en el mundo forestal. Por lo tanto, me imagino que usted tiene, si mira hacia atrás, nos puede relatar, sobre todo para las personas que vivimos en Santiago y que nos cuesta tanto ponernos en el lugar de una comuna como la suya. Cuéntenos un poco cómo ha visto evolucionar la violencia en estos últimos 25 años. Mire, le agradezco la pregunta porque yo he participado en algunas convenciones, en una por la paz en la región, en Temuco, con todos los alcaldes de la región. Y la verdad es que cuando se habla de paz también hay que hablar de justicia social. Eso es muy importante. Usted me dirá, ¿pero qué tiene que ver con la violencia? Por supuesto que tiene que ver, porque producto de la violencia nos vemos afectados. Por ejemplo, no tenemos hoy día cómo solventar el próximo mes, así de gráfico, por eso estábamos en Santiago, nosotros con nuestros concejales, no tenemos cómo cancelar los sueldos a educación el próximo mes, no hoy día, ya no en 2 meses más ni 3, el próximo mes. A los profesores, a los profesores, a los asistentes, a los profesionales que trabajan en el sistema educativo. No tenemos cómo pagar. Hemos traspasado ya más de 50 millones, que para nosotros es muchísima plata, desde el municipio en 15 días al Departamento de Educación. ¿Producto de qué, me dirá usted? Producto de que colegios, hay que cerrar colegios, porque usted comprenderá que con el nivel de violencia, ocurriendo muertes, atentados, los niños no pueden asistir a clase, entonces esa subvención no está llegando. Usted le suma que nos bajan el FAE, a educación, no podemos financiar educación. Por lo tanto, ya ahí hay un abandono total. En salud no tengo médicos que puedan atender a las víctimas. No hay cobertura de señal telefónica en los campos para pedir auxilio. No hay caminos para poder tomar rutas alternativas. No están tramitando un puente. Imagínense lo que significa hoy día. Hay una balsa para cruzar, ¿para conectar con quién? Para conectar con la provincia de Cautín, en el sector sur de nuestra comuna, ¿ya? Que nos permitiría tener una ruta alternativa para poder viajar y salir a la provincia de Cautín desde Mayeco, nuestra provincia es Mayeco. Por lo tanto, esperar 20 años un puente, esperar el asfalto 20 años, tenemos un 1% de asfalto en la comuna. ¿Hace 20 años le prometen un puente? Sí, 20 años, más de 20 años. ¿Y por qué le digo esto? Usted me dirá que tiene que ver con la violencia. Tiene que ver con el abandono y la justicia social. ¿Me entiende? Porque nuestras comunidades han esperado por muchísimos años estos adelantos. Hemos esperado como comuna, y cuando se habla de reivindicar o de devolver o de pagar deudas, la verdad es que ningún gobierno lo ha hecho a través del tiempo. Richard, ya le voy a preguntar cómo le fue con el gobierno anterior. Yo entiendo que usted se reunió en algún momento con el subsecretario Gali, cómo se reunió en las últimas horas con el subsecretario Monsalve. Esta es una zona muy eminentemente forestal, ¿no es verdad? Claro, sí.
¿qué comportamiento social tienen las empresas forestales? Yo entiendo que hay programas en que están colaborando y una cuestión más elemental, ¿dónde pagan sus impuestos las empresas que explotan, por ejemplo, en la comuna de Lumaco? Ahí hay un tema bien complejo porque CMPC Forestal Mininco paga su patente, como lo dice la ley, ¿no? ¿Verdad? De rentas. Ellos pagan su patente de sucursal en la comuna de Lumaco, pero la mayor cantidad de recursos obviamente la cancelan en la comuna donde tienen su casa matriz, en este caso Santiago, tengo entendido que la esconde. Pero un alcance respecto a lo que usted me preguntaba, Carolina, CMPC Forestal Mininco, para muestra un botón, la gente que fue baleada, incluida la persona que falleció, que es Segundo Catril, estaba trabajando para una faena para la empresa CMPC. Tercerizada. Exacto, a por través de Santos contratistas. Reinao. Claro, a través de contratistas. ¿Qué es este empresario? Santos Reinao, ¿Podemos ¿verdad? entrar en eso? A ver, Paula, Sí. si te parece, porque lo que queremos saber es quiénes están detrás de estas acciones. Dale. Exactamente. Yo quería retomar la Sí, pregunta, perfecto. alcalde. Cuéntenos su impresión sobre los grupos que están operando en la zona. Mire. ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Qué es lo que usted sabe? ¿Cuántos son? ¿Son mapuches o no son mapuches? Exactamente. ¿Cuál es la formación para Mire, que nos ayude a entender aquí mejor? hay que separar dos cosas. Una cosa es la causa mapuche y la deuda que tiene el Estado de Chile con las comunidades, que podemos hablar una hora de eso, porque el Estado está entregando tierras, por ejemplo, pero que no la entrega con luz, con agua, con caminos, con telefonía, ¿me entiende? Entonces eso para mí es algo sumamente importante. Y lo otro son los grupos terroristas que abrazan esta causa, ¿no es verdad?, para poderla justificar. Pero los grupos radicales, los que están hoy día matando gente, los que están atentando contra la vida de las personas, no son mapuches. Puede ser que dentro de esas agrupaciones pueden haber chilenos, digamos, criollos, mapuches, descendientes de distintas razas, pero la causa mapuche no es esta. ¿Y qué objetivo tiene este otro grupo El al objetivo disparar los de grupos de ellos trabajadores? es avanzar y poder explotar patrimonio, ¿Forestal? ¿sí? ¿Y tienen faenas ilegales? Porque si usted me dice, ¿por qué solamente quieren recuperar los territorios que están plantados y con los pinos ya a punto de explotar? ¿A quién no le El interesa los tráfico de terrenos que están madera, plantados? ¿no? El tráfico de madera. Claro, Ya, claro. ahí hay un Es una hay un tremenda tema. arista importantísima. El tema de la droga, por ejemplo, ¿está también presente en su zona? Mire, la droga, bueno, allá sería irresponsable dar cifras al respecto, pero yo creo que el tema de la droga sí existe también, por supuesto, y lo hacen, pero más que droga también armamento, munición, entra por distintos puntos, pero la droga no es el tema central, aquí el tema central... ¿Por qué puntos entra el Bueno, armamento? hay información de que entra también por Tirúa, llegan a Tirúa a través de el Pero por océano. el mar, por la Claro, frontera a través del terrestre. Océano Pacífico. Pero lo más importante, y es la pregunta que usted me hizo anteriormente, es que separemos la causa mapuche de, entre comillas, esta reivindicación, ¿no es verdad?, de los grupos terroristas. Una cosa, le insisto, una cosa es la causa mapuche que es muy justa por lo demás, porque es injusto que vivan las comunidades unidas en el barro, que no tengan cómo llamar por teléfono, que no tengan acceso a la salud, que no tengan acceso a la educación, que tengamos que estar financiándonos con entes externos al Estado para poder trasladar a los niños a los colegios. Pero otra cosa muy distinta es intentar matar personas o matar personas derechamente por una supuesta causa. Así ¿Usted es le que ahí- cree a la CAM cuando dice que no están detrás de esto? Porque la CAM es una Yo- agrupación mapuche. Usted dice que los grupos radicalizados no son mapuche. Es que yo converso con las comunidades mapuches en Lumaco y son gente de bien, gente de trabajo, gente de esfuerzo, de sacrificio, gente buena, fíjese Carolina, gente buena, gente noble. Mi padre nació en el campo, yo me crié con los mapuches y tengo amigos, pero amigos, no por política, amigos de infancia, donde compartíamos todos los días viajando, caminando al colegio 6 kilómetros y compartíamos el pan, una manzana, la mitad de una manzana para poder pasar el hambre. Y por lo tanto sé de lo que estoy hablando, lo digo con mucho cariño. ¿Le cree a la CAM? No soy quien para dudar si es que ellos se desmarcan de estos hechos, pero lo único que le puedo decir es que allá los mapuches son gente de bien. Pero usted dice que no son mapuches. Ayúdanos a entender eso, porque lo primero que uno piensa es, asesinaron a un trabajador mapuche. ¿Cómo otro mapuche va a matar a un Es que ese es un tema bastante complejo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Gran parte de los ataques
que han sufrido nuestros trabajadores, en donde también hay mapuches, en donde afortunadamente y gracias a Dios en otros atentados no han muerto gente, también han tenido que salir corriendo mapuches en ataques que sí ellos se han adjudicado. Han salido corriendo mapuches, campesinos, mujeres arrastradas por el pelo, una mujer que era frente a riesgo en un ataque masivo, que no sé si ustedes recuerdan, hace un par de años, en donde se quemaron alrededor de 25 o 27 máquinas, en donde celebraban después disparando al aire en los caminos. Sí. ¿Me entiende? Eso es impotencia, la gente de Lumaco siente impotencia, rabia, miedo. Sí. Alcalde, ¿conoce a Héctor Yaitul? Personalmente no. Ya. Y perdón, sí. una sola cosa. ¿Y cuál es su evaluación del trabajo de la justicia en su comuna? Me refiero al trabajo de la Fiscalía, me refiero a las pruebas que acompañan muchas veces, me refiero a la capacidad de llegar a los lugares, la posibilidad de denunciar, de que ustedes sean tomados en cuenta, de que los juicios terminen o se inicien siquiera y podamos tener o conocer responsables de tantos hechos en esa zona del país. ¿Cuál es su impresión y su experiencia con respecto al trabajo de policías y de la justicia? En el tema de la justicia, como somos un solo país, allá funciona tal cual como en todo el país. Y mi opinión es al respecto es muy particular. Yo creo que la justicia no está haciendo el trabajo en este país desde hace mucho tiempo. Y por supuesto que la comuna de Lumaco no está ajeno a esta falta de trabajo de la justicia. Sí, pero ¿en qué sentido no hace su trabajo la justicia? Bueno, hoy día, por ejemplo... Denos ejemplos para poder entender. Mire, a ver, alcalde. el Estado, por ejemplo, hoy día, el Estado tiene herramientas reales, tiene herramientas que pudiesen ser efectivas. Porque yo creo que al resto del país le pasa lo mismo que le pasa a la comuna de Lumaco cuando escuchamos la frase que nos vamos a querellar contra los que resultan responsables. La gente cuando ya escucha eso siente impotencia y rabia porque sabemos que no se llega a ningún fin, porque depende de una investigación, ¿no es verdad? Si se encuentran o no se encuentran los culpables, si no están los recursos para que los jueces puedan, o las policías en este caso, cumplir con su trabajo, no vamos a llegar a ningún fin. Además es una acción reactiva a los hechos. Pero si el gobierno tiene, por ejemplo, las herramientas legales como un estado de excepción constitucional, que efectivamente permite, ¿cierto?, sacar a estas bandas cuando cortan los caminos, por ejemplo, que la Constitución nos garantiza el derecho al libre tránsito, el derecho a la vida, cuando nos disparan, cuando matan gente. Hay herramientas efectivas, pero yo creo, mire, en la ciudad de Trequén existe la Fiscalía. Ya no está el fiscal que estaba hace un par de meses. Nunca hubo un resultado de ningún tipo en ningún hecho. Yo lo emplacé y no tengo ningún tapujo en decirlo. Nosotros tenemos, reuniones o consejos de seguridad pública, en donde sí está el fiscal. ¿Ya? ¿Qué fiscal y le pregunté al fiscal Osorio si es que tenía algún resultado. La respuesta era que él no podía dar información respecto a los procedimientos. Yo no le pedía información porque sabemos que una investigación es totalmente privada, ¿no es verdad? Pero si tenía algún resultado a través de los años en alguna causa. Camiones quemados, ataques incendiarios, casas quemadas, asaltos, en fin, ningún resultado. Nada, ninguno, cero. Alcalde, es más, causas archivadas, sobreseídas. Sí. ¿Y la explicación del fiscal o la explicación que usted La tiene a mano? La que le acabo de decir, es que en materia de investigación y que los procesos investigativos no los podía mencionar. Pero alcalde, le propongo... Hoy día, déjeme decirle que tengo muchas esperanzas en el fiscal Garrido. Anoche le escuché frases muy asertivas. El fiscal Roberto Garrido, que es el fiscal regional de la Araucanía. Sí, le escuché frases muy asertivas y valientes. Él ya determinó qué tipo de armamento utilizan, ya está investigando el tema. Esperemos que se llegue a buenos términos y que lo que se investigue realmente cuando ya se logre saber quiénes son, si es que se logra saber quiénes son, se aplique la justicia o la ley con todo su rigor, pero que no queden hechos impunes. Déjeme preguntarle lo siguiente. Segundo Catril, el trabajador asesinado ayer, pertenecía a la comunidad de Humberto Millahuala en Tirúa.
¿verdad? Sí. Y había sido, según la información que tenemos, dirigente de esta comunidad hace algún tiempo. Y es una de las 11 comunidades que hace algún tiempo hizo una declaración en que expusieron los mecanismos de captación o reclutamiento de adherentes de 2 de los grupos radicales de la llamada Macrozona Sur. La coordinadora Arauco Mayeco, la CAM, y la Resistencia Mapuche Lafkenche denuncian desde esa comunidad un hostigamiento de parte de los líderes de estas orgánicas radicalizadas contra precisamente los dirigentes de esta comunidad, entre ellos Santos Reinao, que es el empresario contratista de la forestal en la que participaba el caballero asesinado. Los tratan de yanacona por considerarlos traidores a los mapuches de esta comunidad que prestan servicio a las forestales. ¿Cuánto tensiona el hecho de que parte importante de la comunidad trabaje en las forestales, la vida en ese lugar? ¿Y cómo cree usted que se puede salir de esto? Porque pareciera, como muchos dicen, un problema sin solución. Bueno, eso grafica lo que le comentaba anteriormente, que la gente, las comunidades de la comuna de Lumaco y también de otras comunas son gente de bien, gente que necesitan trabajar y llevar el sustento hacia sus hogares todos los días, igual que como cualquier persona. Por lo tanto, los grupos radicales son grupos radicales. Y las comunidades, el 99,9%, me atrevo a decir, de la comuna de Lumaco, son gente que trabaja. Ya, que eso yo lo entiendo, pero para son mapuches que critican a otros mapuches, en este Lo que caso. pasa, pero es que la primera pregunta... ¿O es una utilización? La primera pregunta, ¿serán mapuches los que amenazan al resto de los mapuches? ¿Usted tiene duda? ¿O son los grupos radicales que probablemente insertan a algunos mapuches también, los que quieren seguir el juego, los que a veces se ven amenazados también para participar de estos grupos radicales? Dicen desde esa comunidad que traen huincas, que vienen huincas de Santiago, de Concepción, o sea, pero claro, criollo. hay gente extranjera que participa de estos grupos con preparación. ¿Usted con muchísima tiene preparación. conocimiento de eso? Hay gente extranjera. ¿Y tienen porque se han informes de visto. eso? Bueno, como municipalidad no, pero yo sé que las policías tienen información de que hay gente extranjera que se inmiscuye, que traen para poderlos preparar y poder trabajar. Conversar con usted es muy, por un lado, muy desalentador desde el punto de vista de la angustia que debe tener, porque usted es la autoridad. Y le debe pasar que toca timbres y las respuestas tardan. Un puente 20 años es mucha demora y han pasado muchos gobiernos de todos los signos políticos. Usted estaba en Santiago antes del asesinato de Don Segundo. Sí. Y estaba en Santiago porque hay un gobierno nuevo. Y el gobierno nuevo tiene un plan especial para la zona. Cuéntenos quién lo recibió cuando usted estaba acá en Santiago y qué venía a pedir en particular. Y junto con eso, la información que usted tiene del territorio es una información que está entregando a la justicia cuando usted dice que entran armas por la costa, que se interna armamento por Tirúa. ¿Usted esa información la pone a disposición de la justicia? Porque vivimos en un Estado de Derecho y por lo tanto el gobierno tiene un rol, pero el rol del gobierno no es perseguir a las personas que cometen esos delitos. Ese es un rol que tiene la justicia, la policía. ¿Cuánto de esa información usted hace llegar a quién y de qué manera? Bueno, nosotros no investigamos, el municipio no investiga, pero hay gente que vive en los sectores rurales y todo el mundo esa información la conoce, y las propias policías también nos han comentado lo que usted me dice. Por lo tanto, es vox populi esto, ¿sí? No es un secreto. Las policías están en conocimiento de la situación, el gobierno está en conocimiento de la situación. Y respecto a la pregunta anterior, nosotros veníamos justamente a La Moneda a pedir auxilio, porque si yo le llamo auxilio, porque en la comuna de Lumaco tiene angustia, no solamente con el tema del terrorismo, no tenemos recursos nosotros. No Están tenemos implorando recursos. por plata directamente. Estamos implorando por plata. ¿Y qué pasó en el gobierno anterior? Usted es un alcalde es independiente, pero por un cupo de Chile Vamos. Sí, Uno correcto. pensaría que el gobierno anterior quizás lo trató, digamos, un poco mejor y acogió su solicitud. Mire, fue lo mismo? Fue muy complejo porque la verdad es que no hay respuestas, no hubieron tampoco respuestas. Yo tengo que ser muy claro y muy franco. Hoy día tenemos una situación financiera en la municipalidad que le comentaba anteriormente, en que el próximo mes ya no podemos pagar los sueldos. O cerramos escuelas, con lo que eso significa para nuestros niños, o simplemente no podemos seguir funcionando porque no hay plata para pagar. CMPC hoy día me financia la alimentación para internados ¿Qué matrícula tiene, alcalde? en la comuna,
No tengo la cifra exacta, pero Más o por menos. ejemplo, alrededor de 700, 800 alumnos. Usted dice que Miminco aproximadamente. financia parte de los beneficios sociales Sí, que claro, el municipio no sí, puede claro. financiar. Yo agradezco a CMPC porque la verdad ha sido de gran ayuda para la comuna. Y no solamente con el municipio, directamente con las comunidades, tienen programas, ¿no es verdad?, de capacitación, de trabajo, de inserción, tienen proyectos que ponen a disposición de las comunidades para poderlos postular, y la verdad es que ha sido de gran ayuda. ¿Y qué le parece que algunos dirigentes, qué sé yo, mapuches o cercanos a la causa mapuche, dicen que la solución pasa porque las forestales se vayan del territorio? A ver, ahí también hay que separar dos cosas. Cuando yo le he dicho a las autoridades que hay que escuchar a las comunidades, y cuando digo las comunidades son las comunidades, no los que se hacen llamar representantes de las comunidades aquí en Santiago, o a través de la prensa, o de algunos medios, ¿ya? El gobierno debe actuar y trabajar con las comunidades en terreno, con representantes a lo mejor, pero que vivan en los territorios, y no representantes que por años se han arrogado esa representación, ¿no es verdad?, y que no han conseguido nada, porque si fueran representantes efectivos, ¿ya?, de las comunidades estarían en terreno allá y llevarían soluciones. Pero esos representantes se autofinancian su vida y las comunidades quedan y siguen en completo abandono. Así que ojo también con eso. Yo le he dicho a los gobiernos, conversen con nuestras comunidades, pero conversen en terreno. Y no hagan, causa con las personas que se arrogan la representación, ¿no es verdad?, de las comunidades mapuches. Usted dice que en general la gente allá no tiene interés en que se vayan las forestales, mayoritariamente. Es que si yo le digo a usted que el 80% del trabajo allá lo genera la forestal. Si se nos va la forestal, ¿qué hacemos? El municipio no tiene recursos para poder sustentar, generar trabajo ni alimentación para todas las familias, para el 80% de la gente. Gracias a la forestal, y lo digo, no tengo doble discurso, allá hay trabajo, hay comercio, turismo, lo poco que queda. Pero aquí, ojo, le insisto con eso, no porque un grupo radical quiera expulsar las forestales, va a dejar en completo abandono de trabajo, de recursos y todo lo demás a nuestras comunidades y a la gente campesina de la comuna de Lumaco. Alcalde, usted mencionó presencia de extranjeros en su comuna y en la zona. Extranjeros que estarían trabajando y colaborando con los grupos como radicales que están generando ataques a personas y a faenas, ¿no? Sí. ¿Cuánto más de eso usted nos puede comentar? Cuando habla de Mire, extranjero, ¿sabe sus nacionalidades? Mire, ¿Se conoce y es Vox Populi? Es Vox Populi. ¿Para qué vienen? Es Vox ¿no? Populi, porque bueno, ellos están preparados para esto. ¿Para qué? Los grupos que se preparan traen gente experta para poderlos preparar y poder estar preparados, y los ataques son planificados. Ellos tienen sistemas de drones, tienen movilización, ellos saben, esto se planifica, no es algo que van al azar. ¿Y de qué nacionalidad serían? Mire, no podría con exactitud decir, pero es Vox Populi, cuando hay ataques hay gente que obviamente habla diferente en tonos, en tono de voz, en forma de hablar, y hay gente que no es de acá, que no es de Chile. Sí, por supuesto que en los grupos también hay gente de acá de nuestro país, pero hay preparación de gente experta extranjera. Alcalde, ¿y si usted pudiera darle algún consejo al gobierno en términos de el gobierno está muy empeñado en dialogar, justamente porque o a punta de arma o a punta de palabra. Las experiencias han sido de todo y estamos donde estamos. Y el gobierno del presidente Boric ha insistido mucho en la necesidad de dialogar, porque si no, esto va a ser una especie de espiral permanente a tus balazos, los balazos del otro lado. Entonces, en torno al diálogo, usted que es una persona que ha trabajado y ha vivido en la comuna por más de 25 años, ¿qué consejo, un consejo que busca apaciguar los ánimos y que busque conversar, le podría usted dar al gobierno? Bueno, no sé si soy quien para dar consejos, pero sí como alcalde de Lumaco quiero pedirle al gobierno que use las herramientas necesarias para poder combatir lo que está pasando. Yo también soy parte y partidario del diálogo, pero el diálogo se realiza con las personas que quieren dialogar. Para que haya diálogo tienen que haber 2 o más personas. Pero cuando ya una parte quiere dialogar y la otra no quiere e insiste en matar personas,
Ya no estamos hablando de voluntad para poder llegar a entendimiento. Sí estoy de acuerdo que debe pagarse esa deuda histórica con los pueblos mapuches. Estoy muy de acuerdo. El gobierno debe pensar eso, porque es una especie, como le dije al principio, de justicia social, ver todo el tema económico que está pasando en la comuna de Lumaco, a través del municipio y a través de las propias comunidades. Pero otra cosa es cuando ya se mata gente, se afecta la vida de las personas. Ahí el gobierno debe usar todas las herramientas y tiene que usarlas. Tiene que usarlas. Si usamos la frase nuevamente, como lo ha ocurrido siempre, porque este no es un problema político, yo insisto, aquí los distintos gobiernos han sido capaces de dar solución a este tema. Pero cuando escuchamos la frase que le decía al principio, que nos vamos a querellar contra quienes resultan responsables, la verdad es que solamente en la comuna de Lumaco, por lo menos porque hablo por mi comuna, genera impotencia, rabia y dolor. Porque alcalde, sabemos que no se llega a ningún fin. Por lo tanto, las herramientas más cercanas, por ejemplo, estado de excepción constitucional, y esto no tiene para qué ser con toda la región. Es que eso le quería preguntar, porque viene en instantes la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, al programa a conversar con nosotros. Déjele una pregunta, por favor. ¿Qué le preguntaría usted? Para terminar antes con lo que estaba comentando, es que el estado de excepción no tiene para qué ser con toda la región. Las comunas que estamos siendo más perjudicadas, sabemos cuáles son. Que se concentren los esfuerzos en las más críticas, dice Exacto, usted. la comuna de Lumaco puede tener su estado de excepción, la comuna de Ercilla, la comuna de Coyipulli, en donde también mis colegas pasan lo mismo que estoy pasando, como comuna de Lumaco. Perfecto. Pero usando el estado de excepción, sectorizado, donde realmente está pasando lo que está pasando, donde realmente están matando gente. Alcalde. Debe usarse todas las herramientas que tiene el Estado, el gobierno en este caso, para poder controlar eso. Se me acabó el tiempo, Paula. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta para la ministra Vallejo? Sí, yo espero que el presidente Boris, en la cuenta pública tenga un ápice para las comunas que estamos siendo afectadas en lo económico hace muchísimos años. No puede ser que Lumaco siga esperando puentes 25 años, que tengamos un 1% de asfalto en la comuna de Lumaco, que no tengamos médico capitán Pastene, que no tengamos ambulancia, que no tengamos vehículos para poder asistir a los territorios, ¿cierto?, a hacer informes sociales, que no tengamos cómo vivir en el fondo, cómo poder apoyar a nuestra gente. ¿21% de pavimento en la comuna? 1%. 1%. 1% de Si hay asfalto. 2 o 3 rutas hechas. Dios Y mío. somos la comuna más grande en extensión territorial después de Lonquimay en la región de la Araucanía. Le vamos Y a... mientras en otras comunas se cambian o se reponen baldosas, como siempre digo, que no están dañadas, están mal, están feas, en la comuna de Lumaco seguimos metidos en el barro, sin puente, con una balsa. Seguimos avanzando kilómetros para encontrar señal telefónica y poder llamar por teléfono. ¿Entiende? Entonces yo espero que el presidente deje un regloncito de su cuenta pública para que nos den recursos frescos y poder funcionar, poderle llevar una canasta de mercadería a la gente que está sin trabajo, tiene hambre, hay niños que no tienen qué comer. Y así de trágico, porque el papá no tiene trabajo. Y se arriesgan a salir a trabajar a faenas forestales sabiendo lo que les puede pasar, como por ejemplo el caso de Don Segundo. Comprendemos Entonces espero, insisto, Carolina, perdone, primero, espero que el presidente Boris, de verdad, también hay que ser franco y claro, lleva poco tiempo, pero espero que esta cuenta pública tenga alguna esperanza para las comunas como Lumaco, que no tenemos recursos ya el próximo mes para poder pagar a los profesores, que no tenemos recursos el próximo mes para ripio, para alcantarillas, para caminos, no tenemos telefonía. Comprendemos su desesperación, alcalde Richard Leonelli, y le agradecemos muchísimo la conversación que afortunadamente pues, hemos podido tener durante un buen rato, de manera extensa, para entender la complejidad de lo que se está viviendo en su comuna. Vamos a transmitir todas sus inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, alcalde. Pausa, ya seguimos con más. Viene la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. No se vayan. De regreso en días contados, en esta edición de miércoles recibimos en el estudio a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Muchísimas gracias, Camila, por venir a conversar con nosotros acá al estudio. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Carola. Un placer estar con ustedes en Vía X. Bueno, ¿cómo cambia la perspectiva del poder una vez que se ejerce desde los patios y las oficinas de La Moneda? La primera pregunta es, ¿cómo se vive esto de que otra cosa es con guitarra, Camila? Bueno, siempre estar en un cargo de autoridad política es una responsabilidad muy grande. Y lo asumí en su momento como dirigente estudiantil, que era una responsabilidad política muy grande en el marco de un movimiento sumamente transversal que demandaba cambios profundos en educación. Luego en el Parlamento, también empujando una agenda legislativa mucho más amplia y diversa y tratando de hacerla avanzar, consiguiendo votos, pero también siempre dialogando y coordinando acciones con las organizaciones de la sociedad civil. Y hoy día en el gobierno, que el poder ejecutivo obviamente es un poder distinto, es una responsabilidad política también que la tomo con
también aprecio, ¿cierto? Porque es como, lo siento, parte de un proceso de construcción histórica que nos ha posicionado en este lugar para poder ejecutar y empujar cambios que hemos venido demandando hace décadas. Entonces, evidentemente todo todos los espacios en los cuales uno no ha estado trabajando antes, cuando llega a trabajar se da cuenta que, claro, otra cosa es con guitarra, porque las cosas son, uno las va asimilando en la práctica, el funcionamiento diario, cómo encauzar las decisiones, todas las consultas que hay que hacer para empujar decisiones tomadas, etcétera. O sea, hay todo un hacer y aprender también en la marcha para ir mejorando día a día en lo que es fundamental, que es usar este espacio de poder para servir al país, para poder servir a la gente y las necesidades que están pendientes. O sea, lo que entiendo de lo que usted dice es, su aproximación al ejercicio de la responsabilidad política es igual en todos los cargos que ha desempeñado, pero obviamente que esto tiene sus propias particularidades. Sí. Siempre lo asumo con mucha responsabilidad y claro, cada espacio es distinto. Creo que de todas formas la experiencia del movimiento estudiantil, la del Congreso, la de mi propia militancia también, todo ha servido para poder desarrollar, ¿cierto?, mi trabajo también hoy día en el Poder Ejecutivo, en el gobierno. Vocera de la moneda y parte del comité político. Y es transversal lo apreciado que ha sido el ejercicio de su ministerio. Es decir, desde todos los sectores políticos a usted lo ubican como la ministra que por lejos mejor lo ha hecho. ¿Cómo lo ha logrado y qué le parece el contraste que eso muchas veces se produce con gestiones que han sido más deficitarias al interior del propio gabinete? Bueno, yo me tomo esta responsabilidad con harta humildad porque sé que muchas veces te elevan para dejarte caer. Y es cierto. Me ha pasado con el movimiento estudiantil también. Por eso siempre trato de como controlar un poco los ánimos. Esto puede ser circunstancial, mañana me puedo equivocar y es normal que eso pase. Por lo tanto, si bien valoro como las críticas positivas, me tomo con humildad este trabajo por la experiencia que he tenido antes. Y nada, o sea, nada es perfecto, todo obviamente requiere un trabajo, una preparación. Nosotros tenemos un buen equipo en el ministerio, estamos siempre preparando los contenidos, cómo vamos a informar mejor, cómo vamos a aclarar. Hay cosas que, por cierto, no podemos señalar o responder, pero todo lo que podamos responder lo trabajamos, lo preparamos bien. Porque esto no se trata solo de responder preguntas a la prensa, sino que pues, responder a la ciudadanía que también tiene sus propias inquietudes y sus propias urgencias. Entonces, como te decía, nos tomamos con harta responsabilidad nuestro trabajo, pero también con humildad, porque por mi experiencia a veces te elevan mucho y luego, o sea, ¿para qué? Si al final esto es más un trabajo colectivo, no se trata de solo una individualidad, no se trata solo de un ministro o una ministra. Entiendo. Es un equipo, entonces no es como me va bien a mí nomás y está todo ok, no, o sea, tenemos que sacar adelante todo un gobierno porque es un equipo que tiene que responder a múltiples necesidades ciudadanas. Ya, y la Secretaría de Comunicaciones, que depende de su ministerio, entendemos que está preparando como una serie de entrenamientos que son siempre muy importantes para los ministros y las ministras. ¿Dónde diría usted que están los principales déficits en los gabinetes y en los ministerios? Porque una cosa son errores comunicacionales o el abordaje comunicacional de los asuntos y otra cosa es el abordaje político. A vuelo de pájaro uno podría decir que es en interior donde ha habido más dificultades, ¿o no? No, mira, nosotros, bueno, siempre hacemos estas preparaciones. Hay momentos que es más clave hacerlo cuando los ministros y ministras están más instalados y tienen más manejo de su agenda. Es bueno también hacer un refuerzo comunicacional después de ya el carrete que han tenido, ¿cierto?, en la instalación de su ministerio. Y es lo que hemos estado haciendo ahora para poder seguir dando ese entrenamiento político-comunicacional, porque tiene que ver con los lineamientos políticos, de nuestra estrategia, que fue presentada además incluso antes de que asumiéramos, fue reforzada luego que asumimos de nuestra estrategia de gobierno. Pero claro, no todos los ministros y ministras han tenido alta exposición mediática, entonces pueden manejar al revés y al derecho su agenda, sus proyectos, sus iniciativas, el diagnóstico sobre los problemas que tienen que abordar en distintas áreas, en distintas carteras, pero no necesariamente siempre están entrenados, obvio, en lo que son las dinámicas comunicacionales, los tiempos, cómo formular, a veces cuñas, etcétera. Entonces,
estamos en una sociedad y en tiempos donde a veces una mala cuña puede ser fatal. Y puedes tener un excelente trabajo, pero dijiste algo errado y genera un reproche social tremendo. Entonces hay que saber también enfrentarse a esas situaciones. Y de mucha impaciencia también, son tiempos de mucha impaciencia. ¿No ha habido una demora que quizás le genere un daño al gobierno en la instalación de todos los ministerios? O sea, no, que es muy normal que los gobiernos, incluso los que ya han sido gobiernos anteriormente, a diferencia nuestra, tienen problemas en el proceso de instalación, ¿no? Porque una cosa es toda la información que el gobierno saliente te traspasa antes de asumir, y otra cosa es llegar a la oficina y evaluar el estado del arte, ¿no? Y entonces cómo poder armar realmente los equipos, cuánto equipo puedes armar y cuánto no, cuáles son las cosas que quedaron pendientes en carpeta o en un archivador y qué tienes que activar y todo lo que tienes. Son temas que es de la parte de la burocracia del Estado que requiere un precalentamiento, ¿cierto? Y eso genera obviamente alguna deficiencia que se van rápidamente resolviendo, y creo que nosotros luego de los 2 meses de instalación hemos podido ya salir con mucha más, con la máquina ya más aceitada, ¿cierto? A desplegar nuestro trabajo. Bueno, y desgraciadamente... Ahora, siempre sí, en todo trabajo uno tiene que estarse evaluando, mejorando, reforzando equipo, haciendo movimientos, es parte como de la naturaleza también de cualquier trabajo. Y hay urgencias desgraciadas, en el caso específico que vamos obviamente a profundizar, que es la muerte de Segundo Catril ayer en la región de la Araucanía. Antes de profundizar en ese asunto y en lo que pasa en lo que llamamos la macrozona sur, Camila, ¿corresponde alguna responsabilidad política? ¿Corresponde la renuncia, que se le pida la renuncia al delegado presidencial o a la propia ministra del Interior, Isquia Siches? No, nosotros no estamos para hoy día pedir renuncias, sino que para generar espacio de colaboración y de trabajo en ejes que son fundamentales. Los temas de seguridad y cómo vamos fortaleciendo la labor de las policías de manera preventiva y también en materia investigativa para ir por el lado de la inteligencia, detectando las responsabilidades y estableciendo las condenas correspondientes, después los juicios que el Poder Judicial tiene que establecer. Y por otro lado, lo que son los temas de fondo asociados al abandono del Estado en sectores que son sumamente postergados y rezagados, y también los diálogos políticos que están pensados principalmente para ir a resolver, obviamente no de manera inmediata, sería muy ingenuo y mentiroso decirlo así, el conflicto del Estado chileno con nuestros pueblos originarios. Entonces, más que pensar en eso, nosotros estamos, la verdad, pensando en cómo seguimos fortaleciendo nuestro trabajo, y tenemos un plan que aborda la seguridad, que implica la nueva participación, ¿cierto?, de la Fiscalía con una persona, una fiscal preferente, Marcela Cartagena, que fue una solicitud que se hizo y que se acogió por parte de la Fiscalía, que es súper importante para justamente en toda la labor de inteligencia que se pide, ¿cierto?, desarrollar, y cómo vamos fortaleciendo la protección de las policías. Ahora que más tenemos el estado de excepción con las Fuerzas Armadas en las rutas estratégicas, bueno, que las policías entonces se concentren en aquellos sectores que son claves desde el punto de vista de los hechos delictivos o de conflicto y de violencia. Y la otra agenda, que es el Plan Buen Vivir, que fue anunciado la semana pasada, me pasó una semana y como un mes. La semana pasada, que ese Plan Buen Vivir implica una destinación importante de recursos, 400.000 millones, si no me equivoco, en todo lo que es infraestructura, camino, salud, educación, para justamente poder llegar como Estado. Y por otro lado, los diálogos. Nosotros estamos en contacto ya con las Naciones Unidas, ¿cierto? Hay un trabajo que se está preparando para el acompañamiento de estos diálogos que tienen que ser bien... Han habido muchas conversaciones, no solamente con organismos internacionales, sino que también con sectores de las comunidades para ir preparando las condiciones, ¿ya? Esto no es a tontas y a locas, de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana, hay que hacer un trabajo ahí que tiene que ver también con la opinión de ellos y ellas de lo que ha resultado y lo que no ha resultado y cómo hacerlo distinto. Entonces,
Déjeme Esa es preguntarle parte por como algo de que nuestro dijo plan ayer, Buen Vivir, que es importante y que vamos a seguir trabajando en eso. Entiendo, el camino del diálogo y el fortalecimiento por la vía de las mejoras en las condiciones de vida es algo a lo que el gobierno no va a renunciar. Decía ayer el presidente de su partido, Guillermo Tellier, sentado en esa misma silla, que él tenía entendido que el gobierno tiene diálogo, conversaciones o están buscando ingresar en diálogo con gente de las orgánicas más radicalizadas. ¿Eso es así? Mira, con distintas... A ver, nosotros estamos buscando, y esto es una tarea obviamente de ministerios en particular, espacios de diálogo para poder preparar esto, ¿ya? Y hacerlo bien. Y es lo que se nos ha pedido también. Tener conversaciones, tener instancias de conexión que nos permitan justamente llegar con estas mesas territoriales, en comunidad, en territorio específico, con la legitimidad. ¿Sin exclusiones, ministra? Nosotros conversamos para todos los escenarios, no solamente para la situación del Gualmapu, la Araucanía o la macrozona sur, sino que para lo que pasa, por ejemplo, con las tomas de los colegios, todo espacio. Nosotros somos un gobierno de puertas abiertas al diálogo. Todos los que quieran dialogar, bienvenidos. Si tienen posiciones más duras que otros, bueno, pero si quieren dialogar, van a ser escuchados, porque es la única manera que encontramos de poder avanzar en la dirección correcta. Ahora, los que insisten en el camino de la violencia, del enfrentamiento, obviamente que cometen delitos y delitos de gravedad, no, o sea, son perseguidos con la rigurosidad que nos establece el Estado de Derecho y lo que nos faculta la ley. Pero yo también separaría lo que son los diálogos con el pueblo mapuche y sus representantes, que lo que son también hechos delictivos que pueden responder a otras también motivaciones e intereses. Porque aquí tenemos la situación del robo de madera, detectamos que hay crimen organizado que está probablemente motivado por otras razones, y entonces en eso estamos también trabajando en una labor de inteligencia, que obviamente no son cosas que uno puede señalar por los medios de comunicación, pero que se está trabajando en esa dirección, se está trabajando. Estuvimos conversando largo rato con el alcalde de Lumaco, que le dejó también, de hecho, una consulta y hablaba específicamente de eso, de que ellos tienen la información y el conocimiento de que por las costas de la Araucanía en su comuna se desembarca droga, municiones, armamento a través de Tirúa. También hay un corredor del tráfico de la madera, que hay faenas ilegales, que hay extranjeros también involucrados. En la información que ustedes tienen hasta ahora y que se pueda compartir, ¿quién estaría detrás del asesinato de Segundo Catril y del ataque al bus de los trabajadores de Mininco? Mira, no puedo compartir información al respecto, además es muy competencia del Ministerio del Interior, pero toda antecedente que se tenga de crimen organizado, de tráfico de droga, de narcotráfico en general, de porte de armas, eso necesitamos, sobre todo si se trata de autoridades, que lo pongan a disposición de la Fiscalía o del Ministerio del Interior para que se sumen, ¿cierto?, a las carpetas investigativas. O sea, evidentemente, o sea, si hay antecedentes, es responsabilidad incluso toda autoridad ponerla a disposición. De ponerlo a disposición. El alcalde pero sí, nosotros detectamos obviamente que hay problemas asociados al narcotráfico. ¿Y eso con informes, con datos? Por eso, no puedo adelantar, o sea, no puedo informar nada, pero sí que es parte de los problemas que vivimos en la zona. Perfecto. ¿El presidente Gabriel Boric va a ir a la macrozona sur? No está en agenda por el momento. Ya, y no será pero está necesario como presente señal política. Gobierno, es que el gobierno está presente ahí, está yendo permanentemente. Nosotros tenemos un presidente que está permanentemente informado de lo que está pasando y que está obviamente involucrado en todas las discusiones políticas sobre las agendas que desplegamos y las definiciones que estamos tomando. Pero la responsabilidad hoy día la tiene el Ministerio del Interior y el Ministerio de Desarrollo Social en el despliegue de esta agenda que te decía de seguridad, de inteligencia y del Plan Buen Vivir. ¿Cuán validadas están estas interlocutoras, que son las ministras del Interior, Isquia Siches, y la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, con los distintos incidentes políticos en que se han visto involucradas? Incluso desde el propio oficialismo se pide una gestión política más clara y quizás más dura, por ponerlo en esos términos. ¿No están invalidadas o debilitadas ellas como interlocutoras en este asunto? No, en lo absoluto. De hecho, tuvimos a todos los partidos, presidentes y presidentas de partidos oficialistas, en el punto de prensa donde se anunció, ¿cierto?, no solo la definición del estado de protección, esta excepción de protección de ruta,
sino que también del Plan Buen Vivir. Y estuvieron además las 3 ministras, Defensa, Interior y Desarrollo Social, tanto en la conversación como en ese anuncio. Los partidos oficialistas y los mismos parlamentarios están plenamente conscientes y le han dado la relevancia también a esta agenda y saben que está liderado por estas carteras ministeriales y están acompañando este proceso. ¿Y la ciudadanía sentirá que son las personas adecuadas? Bueno, pero eso no me corresponde decirlo a mí, es parte obviamente del legítimo debate público que se tiene que tener, pero son las autoridades que están mandatadas a desplegar estas acciones, que son, o sea, el Ministerio de Desarrollo Social es un ministerio clave para el despliegue de los servicios sociales para el desarrollo de las comunidades. De más está decir que CONADI además es parte involucrada en este proceso y el Ministerio del Interior, por cierto, los temas de seguridad. Entonces es ineludible la responsabilidad política que recae en estos ministerios para desplegar la agenda. No solos, ni solo los ministerios. Esto obviamente con la delegación, con la gobernación, con los alcaldes. Nosotros aquí además tenemos la Subsecretaría del Desarrollo Regional, la SUBDERE, que depende del Ministerio del Interior, que maneja los recursos para poder distribuirlos en los territorios, en las comunas rezagadas. La Araucanía es una región que tiene la posibilidad de tener más de una comuna en situación de rezago para justamente destinar los recursos a cuestiones que a uno le parece quizá mínimas, pero que son necesarias, o sea, mejoramientos de escuelas, de caminos, iluminación, etcétera, etcétera, que son básicas. Y en eso el Plan Buen Vivir tiene una parte importante de destinación de recursos, donde la Subsecretaría de Desarrollo Regional, dependiente del Ministerio del Interior, tiene una labor fundamental y además se ha estado desplegando a lo largo de nuestro país en conversación con los alcaldes. Así que en eso hay total y plena disposición, y lo digo, además aprovecho de decirlo para no solo el alcalde de Lumaco, sino que todos los alcaldes y alcaldesas de la zona. Es muy conmovedor cuando uno ve la desesperación de un alcalde o una alcaldesa, ¿cierto? Cuando tratan de transmitir están ahí las en el día a día. Sí. Claro, exactamente. Viven allá, son vecinos de la comuna. En este caso, en Lumaco no hay médico, no hay ambulancia, solo un 1% de la comuna está pavimentada. Dice que se reponen baldosas en otras comunas de la región que están más o menos ahí, más o menos sueltas, y que ellos no tienen ni puente, la comunicación con Traiguén es por balsa, les viene prometiendo un puente hace 20 años, en fin. Lo podemos seguir profundizando en la mesa con Paula Walker, pero antes de pasarnos para allá, Camila, quisiera preguntarle si el gobierno va a ceder a la solicitud que hacen muchos, de hecho el propio alcalde de Lumaco, de extender el estado de excepción y que ya no sea acotado. ¿Qué sentido tiene que la Ruta 90, que une Capitán Pastene, bien digo, con Tirúa, no tenga vigilancia de las Fuerzas Armadas si allí se producen hechos como el que termina muerto segundo Catriel? No, nuestra decisión del estado de protección de ruta o estado excepcional para proteger ruta es de carácter preventivo y logístico para evitar otros cortes por distintas razones, tanto de paros de camioneros como por redadas, etcétera, en las rutas. Se botan árboles para impedir el paso, exactamente, y así asegurar, y en eso yo creo que podemos generar una estrategia, ¿cierto? De hecho, Interior hizo un punto de prensa el día de hoy para poder fortalecer la presencia de policías en los territorios, ¿no? Nosotros hemos dicho que este Estado no es para destinar Fuerzas Armadas al interior de los territorios de la macrozona sur o del Gualmapu. No queremos generar esa situación de enfrentamiento, pero la labor preventiva hoy día que es importante tener para evitar estas situaciones es de las policías. Y no en se eso revisa el estado de excepción. No, en lo absoluto, nosotros vamos a mantenerlo como está, pero insisto, toda la labor persecutoria que se está ya desplegando a propósito de la querella, de la evaluación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, además, que estamos evaluando aplicar, pero ya hay querellas presentadas por homicidio, está destinado justamente a dar con el paradero de las personas involucradas y, bueno, aplicar todo el rigor de la ley para ¿Y pueden presentarla eventualmente por Ley de Seguridad del Estado? Algo que el gobierno había retirado en algunos casos porque no da la impresión de que no creen en la Ley de Seguridad del Estado. No, en este caso se está evaluando, como lo señalé, ha sido parte del anuncio reciente de la ministra del Interior y por el momento no estamos de manos atadas y de brazos cruzados, estamos trabajando en lo que respecta a la labor persecutoria con la presentación de la querella que la Fiscalía obviamente tiene que desarrollar. Vamos, Camila, le invito a que nos movilicemos. Estamos con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que nos acompaña acá en esta edición de Días Contados. Y la pregunta
que nos venimos haciendo hace años, o más bien el debate respecto de lo que pasa en lo que llamamos la macrozona sur, es si esto es violencia rural o es terrorismo. ¿Cuál es la postura del gobierno hoy día? Bueno, nosotros hemos hablado de crimen organizado y que genera hechos de violencia tan graves como el asesinato de un trabajador mapuche. Y por lo tanto nuestra agenda está abordando como prioridad en materia de seguridad la persecución del crimen organizado y su eventual disolución. O sea, es un desafío y una meta que queremos alcanzar. Esto obviamente no es un problema que radique solo en estos 2 o 3 meses de este gobierno, algo que se viene armando desde hace muchos años y que no hemos podido, ¿cierto?, desentrabar, ¿cierto?, en las administraciones anteriores, y por eso tenemos que fortalecer la política pública en ese sentido, y es nuestra responsabilidad como gobierno hacernos cargo de eso. Por lo tanto, lo que tenemos claro son hechos de violencia rural, por eso tenemos programas también para víctimas de violencia rural que se aplican cada vez que tenemos estas situaciones, y todo lo que es la labor de inteligencia para perseguir el crimen organizado y la presencia de armas ilegales, que es mucho. O sea, tenemos incluso que se encontraron municiones que son armamento de guerra. Armamento de guerra. Entonces, es bien grave la situación. Obviamente no es para generar una situación de alarma nacional, pero sí tomarse en serio esto, porque nadie quiere que nuestros hijos se sigan desarrollando en un país que ve crecer cada día el crimen organizado al porte de armas. O sea, es una preocupación vital. Ministra, buenas noches. Buenas noches. Me quiero quedar en Naciones Unidas. A mí me parece súper interesante el proyecto del gobierno de poder dialogar en la zona de la Araucanía y del conflicto, invocando a Naciones Unidas. Pero también la UDI ha tomado la decisión de pedir un relator especial de derechos humanos para la zona en conflicto en la Araucanía. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? Algo que se puede conversar. Yo creo que si es una propuesta en concreto, nosotros en general recibimos propuestas no solamente desde nuestros partidos oficialistas, ¿cierto?, los comités políticos ampliados, sino que permanentemente de los otros partidos que tienen más representación en el Parlamento. Es súper importante, creo yo, que el proceso de diálogo que estamos preparando y construyendo con respaldo o con acompañamiento internacional pueda también tener la legitimidad política y social en Chile, ¿ya? O sea, que podamos todos decir, bueno, este es el camino trazado al cual nos convoca el gobierno, pero en donde todos jugamos un rol. Y si hay una propuesta en ese sentido, bueno, vamos sobre la mesa, la conversamos y la evaluamos obviamente en la instancia correspondiente. Por cierto que el Ministerio del Interior tiene que estar y Desarrollo Social en esa conversación. No me corresponde a mí ratificar eso, pero disposición siempre a recoger todas las propuestas. Sí. De hecho, en materia de seguridad en general, nosotros hablamos de que esto tenemos que tener una mirada integral y transversal. O sea, no basta con que solo el gobierno empuje una agenda. Nosotros necesitamos, por ejemplo, alcaldes, gobernadores y parlamentarios de la zona, o sea, sociedad civil, expertos, pero también autoridades políticas. Las necesitamos en conjunto desarrollando esta agenda que es preventiva, que es persecutoria y que también es de reformas estructurales. Estamos hablando, por ejemplo, las indicaciones que necesitamos presentar para tener un ministerio de seguridad específico, que no sea solo interior el que vea esto. Y otras agendas. La labor preventiva sobre todo requiere mucho de trabajo coordinado con alcaldes y gobernadores. Uno de los socios del gobierno, que es el senador Ricardo Lagos Weber, que es parte del socialismo democrático, dice que el gobierno no puede limitarse a tuitear la crisis y hacer declaraciones sin derecho a preguntar, y que no puede seguir instalándose la idea de que no hay Estado de Derecho en este mismo tema de lo que ha pasado en la Araucanía. Ahí tenemos el tuit del senador Lagos Weber, a ver si nos puede, digamos, dar una reacción a este asunto. A tan amable tuit. A tan amable tuit, y a ver si así podemos también ir avanzando a otros temas. Ahí tenemos el tuit del senador Ricardo Lagos Weber. ¿Qué se le responde a una autoridad que critica el manejo del gobierno? Hay quienes dicen que no hay plan político, solamente se está reaccionando a los hechos de violencia en la llamada macrozona sur. Bueno, se critica
a través de un tuit, que hoy no tuitea, es una cosa un poco contradictoria. Para mantener la coherencia. Claro. Mantener la coherencia comunicacional. No tengo ningún problema con volver a hablar con el senador Lagos Weber, que nos hemos encontrado hoy en los pasillos del Senado para hablar de distintas materias, pero él bien sabe que nosotros estamos trabajando en mesas con los ministerios, nos estamos desplegando totalmente alejados de un gobierno que se centra en sacar tuits. O sea, es un trabajo diario que estamos desarrollando en la zona. Por cierto, que tenemos un abandono del Estado. O sea, nosotros tenemos que hacer valer el Estado de Derecho y lo estamos haciendo valer. No solo con la definición, del estado de excepción en la ruta, sino que con el trabajo coordinado con las policías, la PDI, Carabineros, con la Fiscalía. O sea, estamos ocupando todos los instrumentos que nos da el Estado de Derecho para trabajar. Pero efectivamente tenemos un abandono del Estado. O sea, hay comunidades que sienten que no llega el Estado. Y por eso, vuelvo a insistir, el Plan Buen Vivir es parte de eso. Eso no es un tuit, es una agenda de trabajo que estamos desarrollando interministerialmente. Sí, a propósito del plan Buen Vivir, ministra, ¿comienza cuándo? ¿Dónde? Tal vez ya comenzó y nosotros estamos como sin esa información. ¿Y cuáles son las comunas prioritarias para el plan Buen Vivir? Bueno, ese está en etapa preparatoria. Esto se anunció la semana pasada. Hay recursos ya destinados, obviamente, con la Subsecretaría de Desarrollo Social. Como les decía, la destinación de los recursos va muy en la línea de que vayan a comunas que son rezagadas, pero también otras que se puedan identificar, que a lo mejor no están decretadas como rezagadas, pero que requieren apoyo. Eso lo está trabajando Subsecretaría y Ministerio de Desarrollo Social. Los diálogos con acompañamiento, como decía, también están en momento de preparación para poder ya prontamente ser desplegados. Y todo lo que es en la parte legislativa, nosotros anunciamos como 3 grandes elementos, ¿cierto? Sí. La parte de inversión pública, que es la que le mencionaba, la parte de los diálogos con acompañamiento internacional, y la parte legislativa con la creación con la indicación y reactivación de un proyecto que está estanco del Ministerio de Asuntos Indígenas, que es algo que nos ha solicitado mucho. Y la parte de la restitución de tierras, que es parte también de la agenda de diálogo, pero que es una acción más concreta que involucra duplicación de recursos para esa destinación, y eso ya se está trabajando con la CONADI. En eso también queremos ser como cuidadosos, porque no es llegar y anunciar toda la restitución de tierras, porque también se producen a veces especulaciones en los precios. Suben los precios. Claro, entonces por eso hay cosas que a veces uno no puede estar siempre informando por los medios de comunicación, pero está desplegándose desde la semana pasada en fase preparatoria, y ya pronto tendríamos tanto indicaciones al proyecto, acciones de compra, como el inicio de los diálogos, que esperamos que sea, si no me equivoco, durante finales del mes de junio. Estuvimos conversando ayer con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, que decía que en el Comité Central del fin de semana, de hecho así, digamos, cristalizó en un documento, hay preocupación por eventuales acciones de sabotaje o acciones de fuerza destinadas a que fracase, que naufrague el plebiscito constitucional de salida. Estuvimos hablando también de las declaraciones del exalmirante Miguel Ángel Vergara, y le preguntábamos si él creía que era necesario que el gobierno se querellara. Él también veía este asalto a la casa de la ministra de Defensa, Maya Fernández, como dentro de este contexto de una intencionalidad, digo, de grupos de ultraderecha, señor Guillermo Tellier, detrás de este objetivo. ¿Qué piensa usted de eso? ¿El gobierno comparte esta aprehensión? O sea, nuestra aprehensión como gobierno es que, claro, que la inestabilidad o la sensación que se genera de inestabilidad producto de acciones violentas afecta al conjunto de la población y no solamente a un gobierno. Nosotros tenemos una mirada que es parte como de nuestro diagnóstico, no solo por lo que uno puede ver en redes, sino que en las conversaciones con la gente, es que la gran mayoría de la población quiere cambios, pero también quiere como certeza, ¿cierto? O sea, hay una necesidad de que el país cambie, avance hacia cambios profundos en salud, en pensiones, pero también necesita seguridad, tranquilidad. Y por lo tanto, todo lo que altere eso, todo lo que genere más sensación de inseguridad, de mayor intranquilidad o inestabilidad, como que
que puede derivar como en una lógica solo de orden y no de cambio. Entonces nosotros tenemos que combinar cambio con orden también. Y eso es súper importante. Entonces, yo no me atrevería a decir eso. Es legítimo, creo yo, las opiniones de tanto parlamentarios como partidos respecto a lo que puedan creer que está detrás, pero nosotros como gobierno tenemos que ser responsables en atenernos a lo que están los procesos de investigación, o sea, lo que son las investigaciones en curso y el establecimiento de responsabilidades al final de esos procesos de investigación de las personas que están involucradas detrás. ¿Y no querella contra el almirante Vergara? ¿Contra el ex almirante Vergara? Mira, todas las querellas se evalúan muy cuidadosamente, no es llegar a aplicar querellas, ya hubo una disculpa además y una aclaración por parte del comandante Lamasza, y nosotros no recibimos eso, que es una respuesta institucional. Vale. Yo la quiero cambiar de tema, ministra. Vámonos a las comunicaciones. Un poquitito, una pasadita chica. Inevitable para una mujer que trabajó en el segundo piso y en la SECOM. Sí. No, ministra, primero felicitarla a usted y al gobierno por el nombramiento de Rodrigo Sí. Yo creo que fue un hecho histórico. Sí, por lo mismo, porque uno en el directorio de Televisión Nacional, una persona que representó a los trabajadores, un periodista de larga trayectoria en el Departamento de Prensa TV. Bueno, eso era lo que quería decir, efectivamente, que nombrar un periodista en el directorio, que siempre fue un directorio muy cuoteado políticamente, felicitar eso, porque a veces los gobiernos nunca nadie felicita a nadie, entonces solamente para muchas gracias, para ponerle esa cuota. Última pregunta muy cortita, ministra, el trabajo de la convención que está en la recta final, las dudas sobre esta posibilidad que plantea el Contralor de que haya decretos con fuerza de ley. Hoy día en la mañana el ministro Giorgio Jackson explicaba que sería solo en temas muy acotados y que se tiene que, digamos, evaluar, pero desde el propio socialismo democrático del gobierno dicen que el gobierno no puede gobernar por decreto. ¿Cómo ve la recta final del tema de la convención y eventuales acusaciones de intervencionismo electoral, en fin? Ya, pero cerremos esa frase y aclaremos. Jamás, nunca el gobierno ha querido, ni lo está haciendo, ni lo hará de decretar, o sea, de gobernar por decreto. Eso, hay que ser cuidadoso también con las palabras, es una caricatura. Eso lo dijo Álvaro Elizalde, ¿eh? Sí, pero yo le dije al senador, como, ojo con las caricaturas, porque eso no es parte de nuestra propuesta, ni de nuestro principio. Que le van a cerrar el Senado. Claro, no se le pasa. Claro, no se le pasa el enojo. Y además que, bueno, no es así. Entonces, lo que nosotros recogemos, obviamente hay una lógica que es básica, como del ABC, de la continuidad del servicio público, de las bases de administración del Estado, que nosotros no podemos esperar 3 o 4 años, hacer una modificación que puede resolverse, que además siempre se está haciendo permanentemente por decreto fuerza ley, que es distinto a los decretos ley, para poder dar continuidad a los servicios públicos. O sea, si hay modificaciones que son adecuaciones menores, bueno, la Contraloría propone decreto fuerza ley para que el servicio funcione con esa adecuación y no esté parado. Y puede ser muy acotado. Es muy acotado, si la idea es hacerlo muy acotado, pero todo lo que es, evidentemente, no sé, salud, pensiones, todo esto, derecho al agua, vivienda, etcétera, que son como los temas sustantivos, todo eso tiene que pasar por el Congreso y son propuestas de ninguna manera pasaría por el el decreto con fuerza de ley. Claro, entonces eso son propuestas que tiene que presentar el Ejecutivo, que tiene que legislar el Congreso y obviamente con las urgencias y las gradualidades y urgencias que hay que manejar bien. Eso es una tarea que se está trabajando en la Convención Constitucional, porque vuelvo al punto anterior, o sea, la ciudadanía quiere cambios, pero también quiere como certeza de cuál es la gradualidad, cuándo van a ser, que no todo puede ser además en las encuestas. Yo creo que el rechazo, bueno, es que quizás esto no me corresponde a mí, porque yo tengo una posición que nuestra labor como gobierno, y así además lo ha señalado la propia Contraloría, es informar. Es informar. No, evidentemente uno tiene su corazón en la línea de los cambios, pero nosotros queremos, o sea, tenemos el deber de informar y queremos hacerlo bien. ¿Y por qué la para gente poder darle las herramientas a la ciudadanía para poder votar en plebiscito el 4 por rechazo o apruebo, que son las dos campaña informativa, ¿no? La campaña informativa. ¿Por qué canales, ministra? En términos, me refiero a una campaña solamente redes sociales, una campaña en televisión, campaña en radio, campaña en las comunas. Estamos en una sociedad multiplataforma. Así es. Y hay que avanzar en todas las plataformas, incluso todavía en lugares donde no llega el internet ni llega la televisión. Entonces, tenemos que pensar en todos los mecanismos porque además la primera vez que tenemos voto obligatorio con la inscripción automática que tuvimos. O sea, mucha gente que va a votar. Que no sabemos cómo tampoco asegura que vaya a votar 100%. Claro.
aunque haya voto obligatorio, entonces la idea es que haya información para votar informado y consciente, y también la motivación para participar, que es súper importante, no basta con la obligación. ¿Por qué ha crecido el rechazo, ministra? Aunque se ha estabilizado, se ha estabilizado. Nosotros creemos que ha habido toda una concentración de la opinión sobre como la minucia, ¿no? Lo que pasó con uno de los convencionales, con el caso emblemático del pelado Bade, que no era Flaco pelado, favor. que no era. Que no era pelado, vimos que le creció el pelo. Y eso yo creo que generó harto problema, ¿cierto? La imagen lamentablemente terminaron pagando justo por pecadores. Pero tengo confianza en que hoy día, pasando la fase de contenido, la gente va a poder tomar su posición de rechazo o de apruebo con más herramientas, ¿cierto? Ya saliendo como de la teleserie, ¿cierto? Que se produce a través de redes y de por la dicho y por la especulación. especulación. Claro, además mucha especulación, como esto está mal, pero ni siquiera leímos el texto, ¿no? O sea, la invitación al final es a leer. Más allá de lo que nosotros hagamos como de entregar la información, también la responsabilidad de la ciudadanía es leer y que se lean el texto, que lean, que se informen, para que al final estén tranquilos y tranquilas con que tomaron una decisión consciente e informada, y que nadie les dijo lo que era, lo que iba a hacer, sino que ustedes lo leyeron directamente del texto. Eso creo que es lo más responsable, y yo creo que eso puede también ir modificando al final el escenario. Ministra Vallejo, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me gusta estar con dos mujeres. Excelente, sí. Un gran momento feminista. Todo feminista en esta mesa. Pausa y ya seguimos con más en Días Contados. Tensa esta edición de Días Contados, que ya empezamos a cerrar. Tuvimos la conversación con el alcalde de Lumaco, Richard Leonelli, también con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, una extensa conversación. Y a uno siempre le falta tiempo, en realidad, porque habíamos estado con Guillermo Tellier acá, pero de todas maneras abordamos asuntos importantes, Paula, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que es un día tan difícil hoy día, ¿no? Es el día después de un momento tan oscuro, tan aciago en el sur del país. Estamos en un contexto de una violencia bien reiterativa en todas partes, por lo tanto ameritaba este programa concentrarnos fuera de Santiago, concentrarnos en el sur, con el alcalde, con la ministra. Así que nada, pues, hay días que requieren de flexibilidad en nuestro programa. En nuestro programa. Carolita. Esperamos que vengan días mejores. Mañana vuelve Juan Diego Montalva a esta mesa. Muchísimas gracias por la compañía acá en Vía X. Chao.